Imaginaos por un fugaz instante que absolutamente todo lo que os han inculcado en la catequesis o en los sermones sobre el libro del Apocalipsis estuviera completamente al revés, como si os hubieran contado la historia, empezando por el final. Considerad seriamente la posibilidad de que el capítulo 13 del Apocalipsis, con el ascenso de la bestia, la marca infame y la persecución brutal de los santos, no sea un evento de ciencia ficción, distante, esperando agazapado en un futuro remoto, que ni vosotros ni vuestros nietos veréis. Al contrario, ¿qué pensaríais si os demostrara con pruebas irrefutables que estas profecías se están cumpliendo en este preciso segundo, desplegándose ahora mismo en suelo americano en este fatídico año de 2026? Y si diéramos una vuelta de tuerca más al asunto, ¿qué pasaría si el grupo demográfico específico que está siendo cazado, marcado y aplastado sistemáticamente por esta infraestructura global de la bestia fueran en realidad los descendientes de sangre legítimos de los antiguos israelitas bíblicos? Ahora mismo casi puedo escuchar el chirrido de los engranajes en vuestras cabezas. Probablemente estéis ahí sentados pensando: «Madre mía, tío, esto suena como una auténtica locura, se le ha ido la pinza por completo». Podríais sentiros tentados a etiquetar esto como otra teoría de la conspiración barata o una magufada más de Internet. Pero antes de que paséis al siguiente video o descartéis lo que estoy a punto de destapar, necesito que paréis el carro un momento y os hagáis una pregunta fundamental. ¿Por qué razón, en todos los años que habéis pasado calentando el banco de la iglesia, el clero convencional nunca se ha atrevido ni una sola vez a enseñaros a mirar las profecías del Apocalipsis a través de este prisma tan concreto? ¿Por qué teólogos y pastores se han tirado cientos de años dirigiendo vuestra atención hacia Roma, o mirando hacia Europa, o advirtiéndoos sobre alguna figura mística del anticristo que está por venir, pero jamás se han parado a examinarlo, que es obvio y evidente? ¿Por qué han ignorado olímpicamente lo que está ocurriendo justo aquí delante de nuestras propias narices a un grupo de personas distinto que encaja en cada una de las descripciones proféticas escritas en las Sagradas Escrituras como anillo al dedo? La cruda realidad es que este descuido no es accidental ni fortuito. Hay una razón calculada y maquiavélica por la que los poderes fácticos no quieren que atéis cabos y hagáis esta conexión vital. Existe una agenda específica detrás de por qué el sistema ha trabajado a destajo día y noche para mantener esta revelación concreta enterrada en lo más profundo del subsuelo, lejos de la luz pública. Porque en el momento en que se os caiga la venda de los ojos, en el instante en que captéis que el capítulo 13 del Apocalipsis narra una realidad presente y no una fantasía futura, vuestro mundo entero va a dar un giro de 180 grados. De repente, vuestra perspectiva de la historia mundial se reescribe por completo. La forma en que interpretáis los telediarios y los eventos actuales se transforma. Incluso la manera en que leéis la propia Biblia sufre un cambio de paradigma radical y absoluto. Y quizás el cambio más crítico de todos sea darse cuenta de la verdadera identidad del pueblo elegido de Dios. Comprender eso cambia las tornas definitivamente. Así que dejadme haceros una promesa solemne aquí y ahora. Para cuando terminemos este desglose, vais a mirar el capítulo 13 del Apocalipsis con una visión tan cristalina y renovada que os preguntaréis cómo no lo visteis antes. Finalmente, comprenderéis por qué las estructuras financieras, los tribunales de justicia y las instituciones religiosas están todos amañados y calibrados milimétricamente para ir a por un linaje específico de personas. Cobrará sentido por qué vuestros antepasados, asumiendo que pertenezcáis a esta línea de sangre elegida, tuvieron que soportar y sobrevivir a los horrores inconfesables que padecieron en sus carnes. Obtendréis una visión profunda de por qué os estáis enfrentando a estas pruebas específicas, tribulaciones y zancadillas sistémicas que os encontráis en vuestra vida cotidiana hoy en día. Y os daréis cuenta de que el destino de vuestros hijos, y de hecho el futuro de la verdad misma, depende de que este conocimiento oculto salga finalmente a la luz. Aquí no estamos jugando a las adivinanzas. Esto no es la opinión de un cualquiera. Esto es profecía bíblica antigua
manifestándose en tiempo real ante nuestros propios ojos, y las consecuencias de esta verdad son tan potentes que harán temblar los cimientos de la tierra. Una vez que terminéis de ver esta presentación, nunca jamás podréis abrir vuestra Biblia y leerla con la misma mentalidad. Los titulares de la prensa os parecerán algo totalmente diferente a partir de ahora. Los sistemas políticos y sociales que gobiernan este mundo nunca más os parecerán inocentes o neutrales. Veréis que no dan puntada sin hilo. Así que preparaos y prestad mucha atención, porque estamos a punto de meternos en harina, profundizando en las Escrituras, en los archivos polvorientos de la historia, en la actualidad y en una realidad que ha sido suprimida durante demasiado tiempo. Vamos a cimentar esto en la palabra. Vamos a mirar el texto mismo con lupa. Acompañadme al capítulo 13 del Apocalipsis, empezando por el versículo 1. La Escritura dice textualmente: «Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia». De buenas a primeras, tenemos que descodificar el simbolismo aquí presente. Necesitamos identificar claramente qué simboliza realmente esta bestia en la línea de tiempo profética. En el lenguaje de la profecía bíblica, las bestias no son monstruos literales de película de terror. Representan reinos, vastos imperios y regímenes políticos. El libro de Daniel capítulo 7 establece esta definición sin dejar ni un resquicio de duda. Las 4 bestias descritas por Daniel fueron identificadas explícitamente como 4 reinos terrenales. Así que cuando Juan el Revelador es testigo de esta bestia emergiendo del océano, está presenciando el ascenso de una estructura de poder gubernamental masiva. Sin embargo, aquí está el detalle crítico, el quid de la cuestión, que la mayoría de los maestros modernos y pastores pasan por alto olímpicamente. El mar en el contexto de la profecía simboliza masas de gente, multitudes, diferentes naciones y varias lenguas. El Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos lo deletrea explícitamente. Por lo tanto, este sistema de la bestia está emergiendo de en medio de las poblaciones, levantándose específicamente de las naciones gentiles del mundo. ¿Y cuál es su función y cometido? El versículo 2 nos da la descripción detallada. «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». Lo que Juan está describiendo aquí es una superpotencia compuesta un imperio híbrido que ha absorbido los rasgos dominantes y las tácticas sucias de todos los imperios mundiales que lo precedieron. El león representa el imperio babilónico, el oso simboliza el imperio medo-persa, el leopardo encarna al imperio de Grecia, y en última instancia llegamos a Roma y su continuación moderna, la maquinaria colonial de Europa Occidental, que ha gobernado el globo con mano de hierro durante los últimos 500 años. Esta imagen no es difícil de ver, señores. El dragón, identificado como Satanás en persona en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, es la fuente que alimenta este sistema de la bestia con su influencia maligna. Así que estamos discutiendo una jerarquía política y gubernamental que porta el ADN espiritual de cada imperio perverso de la historia. Ahora prestad mucha atención a la siguiente parte en el versículo 3. «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Vamos a desglosar esto pieza por pieza. Históricamente sabemos que el Imperio Romano colapsó. Esa fue la herida mortal. Pero ¿murió realmente el espíritu de Roma? ¿O simplemente cambió de forma? ¿Acaso no pervivió a través del Sacro Imperio Romano? Se reinventó mediante el sistema papal, se expandió a través del colonialismo, mutó en el Imperio Británico y ahora existe como la hegemonía americana. La realidad palpable es que este sistema de la bestia nunca pereció de verdad. Simplemente cambió de careta y su método de operación. Y a día de hoy cada nación sobre la faz de la tierra opera bajo el paraguas de esta estructura dominada por Occidente. Las naciones se quedan maravilladas ante ella, efectivamente la adoran, adoptan sus políticas económicas, mimetizan sus marcos políticos y abrazan sus valores culturales como si fueran oro. El versículo 4 pone la guinda a este punto con una precisión escalofriante
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Las Sagradas Escrituras nos advierten que las masas contemplarán a esta superpotencia global con una mezcla de admiración absoluta y terror profundo, preguntándose con voz temblorosa: ¿quién narices puede rivalizar con esta bestia? ¿Quién tiene las agallas y la fuerza para plantarle cara a un gigante de tal magnitud? Tenéis que echar un vistazo serio, muy serio, al panorama geopolítico en el que estamos inmersos ahora mismo, porque no es una broma. Haceos esta pregunta clave: ¿qué entidad única lleva realmente la batuta en el escenario mundial? ¿Qué fuerza cultural ha sido empaquetada, enviada y consumida vorazmente en cada aldea perdida y en cada metrópolis, desde las calles de Nueva York hasta los callejones de Tokio, como si fuera el aire que respiramos? ¿Qué imperio posee una maquinaria militar tan avanzada y destructiva que ningún otro país se atreve ni siquiera a pensar en apretar el gatillo contra él? ¿De quién es la red financiera construida sobre los cimientos del capitalismo salvaje, los acuerdos de libre comercio y el puño de hierro de la banca central que dicta por dónde fluye el dinero de cada estado soberano de la tierra? Damas y caballeros, esa estructura colosal es la mismísima bestia sobre la que la Biblia nos lanzó advertencias muy claras. Ese es el sistema que tenéis delante de las narices a plena vista. Y aunque la persona promedio prefiera mirar hacia otro lado o vivir en la negación, la cruda realidad es que se arrodillan ante ella, idolatran su poder desmedido y veneran su lujo obsceno. Son esclavos de su reloj, dependen totalmente de su cadena de suministro para su propia supervivencia diaria. Pero prestad mucha atención, aguzad el oído, porque estamos a punto de pasar de lo general a lo concreto. Este es el momento exacto donde la profecía toca vuestra vida y se cruza con los titulares que leeremos en este año 2026. Vamos a abrir el libro en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. El texto declara tajantemente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y continúa diciendo que se le entregó autoridad para gobernar sobre cada tribu, cada lengua y cada nación. Pero, ¿habéis procesado realmente lo que se acaba de decir? ¿Os ha entrado en la cabeza la magnitud de esto? Esta bestia no está lanzando una campaña contra los malvados, ni contra los ateos o los no creyentes. No, el texto es extremadamente específico. Está librando una guerra total y sin cuartel contra los santos, los apartados. Se trata de un ataque quirúrgico dirigido a un linaje concreto que la Biblia identifica como la semilla elegida, los hijos del pacto, los herederos legítimos de la promesa. Quiero que piséis el freno en seco justo ahora y dejéis que esa realidad cale hondo en vuestro espíritu, que la asimiléis de verdad. Si este aparato global masivo está diseñado para cazar y aplastar a un grupo étnico específico, no debería ser su identidad algo obvio, blanco y en botella. No deberíamos ser capaces de señalarlos basándonos en su condición actual. No deberían estar los libros de historia repletos de facturas innegables y pruebas documentales que demuestren una campaña sistemática de siglos para borrar a esta gente del mapa. No deberíamos ver un patrón claro y repetitivo de opresión, destrucción selectiva e intentos implacables de borrar su herencia, sus apellidos y su mismísimo derecho a existir en este mundo. Mantened esa imagen grabada en vuestra mente, porque estamos a punto de unir estos puntos proféticos de una manera que va a destrozar por completo vuestra visión del mundo y os va a volar la cabeza. Ahora vamos a abordar la infame marca económica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. La Escritura reza así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante décadas, los predicadores de masas y los aficionados a las profecías se han obsesionado con teorías de ciencia ficción sobre microchips inyectables, tatuajes invisibles o monedas digitales centralizadas. Y ojo, no estoy diciendo que la tecnología no vaya a ser el método de entrega en la fase final. Muy probablemente sea el mecanismo que utilicen. Pero, ¿y si nos hemos estado perdiendo el bosque por mirar los árboles? ¿Y si la marca no es algún cacharrito futurista que nos espera a la vuelta de la esquina?
Y si la marca tiene que ver en realidad con vuestro estatus, y si se trata de estar marcado socialmente por los poderes fácticos, forzado a sobrevivir en una trampa económica que dicta si se os permite poner un plato de comida en la mesa, tener un negocio propio. Considerad la historia de la segregación bancaria, lo que en Estados Unidos llamaron redlining. Esto no fue un accidente fortuito ni una casualidad. Fue una conspiración calculada y sancionada por el gobierno. Las agencias federales literalmente cogieron mapas y dibujaron líneas rojas alrededor de barrios específicos, declarando efectivamente, aquí no entra ni un céntimo. Estas zonas quedaron cortadas de hipotecas, préstamos comerciales y capital esencial. La gente atrapada dentro de esas líneas no podía comprar casas para generar patrimonio. No podían vender porque nadie podía conseguir un préstamo para comprarles a ellos. Estaban completamente bloqueados, expulsados del sistema de compra y venta que construyó a la clase media. Y preguntaos a vosotros mismos, ¿quién vivía exactamente en esas zonas de muerte marcadas en rojo? Eran casi exclusivamente los hijos de la diáspora de la esclavitud pura y dura. Era la gente que hoy llamamos afroamericanos. Si pensáis que estoy exagerando o sacando las cosas de quicio, vamos a mirar los datos duros que los números no mienten. La brecha de riqueza en este país no es un capricho de la naturaleza. Estudios recientes revelan una disparidad escalofriante. La riqueza media de una familia negra es prácticamente migajas, aproximadamente una décima parte en comparación con la riqueza que ostenta una familia blanca. ¿Cómo narices persiste algo así en una nación que se llena la boca llamándose a sí misma la tierra de las oportunidades? ¿Cómo se mantiene un grupo específico de personas en el fondo del barril económico durante 400 años, a menos que haya una marca sistémica impuesta sobre ellos? Existe una barrera invisible y sistémica, diseñada específicamente para impedirles participar plenamente en el mercado. Tenemos que hablar claro sobre la discriminación bancaria. Esto no es una teoría conspiranoica, es un hecho documentado resuelto en los tribunales una y otra vez. Es préstamo depredador basado únicamente en el color de la piel. Vemos solicitantes negros con las mismas puntuaciones de crédito que los solicitantes blancos recibiendo tasas de interés mucho más altas. Vemos solicitudes de préstamos comerciales totalmente válidas, siendo denegadas a tasas que desafían cualquier probabilidad estadística. Esto crea una incapacidad absoluta para pasar algo a la siguiente generación, porque el juego está trucado para asegurar que nunca podáis quedaros con las fichas. Incluso cuando intentan arreglarlo con políticas como las llamadas zonas de oportunidad, la agenda está clarísima. Designaron más de 8.700 barrios en apuros para recibir supuestamente inversión privada, alegando que encendería la chispa del crecimiento en los mismos lugares que ellos destruyeron. Pero aquí viene el verdadero golpe de gracia, la parte más oscura de la bestia, el complejo industrial carcelario. El encarcelamiento masivo ha arrancado sistemáticamente a millones de hombres y mujeres, la mayoría de un grupo demográfico específico, fuera de la economía por completo. No puedes comprar ni vender bienes raíces cuando estás sentado en una celda de 2 por 3 metros. No puedes construir un imperio cuando llevas la marca de delincuente que te bloquea el acceso a un trabajo decente. Paraos a pensar en eso un segundo. ¿No os suena eso exactamente a la profecía de Apocalipsis, capítulo 13? Una estructura de poder global que decide quién come y quién se muere de hambre. Es un sistema que marca a un pueblo específico para la exclusión económica total. La marca no necesita ser un microchip en vuestra mano para ser efectiva. La marca es la identidad social forzada sobre vosotros por la bestia. Es la ciudadanía de segunda clase. Son los grilletes legislativos colocados sobre un pueblo para asegurar que permanezcan como una subclase permanente. Y la cosa se pone aún más profunda que el dinero. Tenemos que examinar la guerra legal. Recordad Apocalipsis 13, versículo 7, dice que la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Pero ¿qué aspecto tiene la guerra en el siglo XXI? No siempre son soldados y ataques aéreos. A veces la guerra más efectiva es la legislativa. A veces el campo de batalla es un juzgado. Es un ataque sistémico a través de estatutos escritos específicamente para encerrar, oprimir y controlar a una población concreta. ¿Queréis pruebas?
Hablemos de la 13ª enmienda a la Constitución. Esa es la que os enseñan en el colegio, diciendo que supuestamente acabó con la esclavitud allá por 1865. Pero eso es una mentira como una catedral. Tenéis que leer la letra pequeña. Dice que ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán excepto como castigo por un crimen del cual la parte haya sido debidamente convicta. La esclavitud no terminó, amigos míos, simplemente se mudó al sistema penitenciario. Salvo como castigo por un crimen. Esas 6 palabras. Esa maldita excepción es la trampilla secreta de la historia, la letra pequeña que nadie leyó. Es un agujero legal tan inmenso que por ahí podrían meter sin despeinarse toda la maquinaria podrida del complejo industrial penitenciario directamente por la puerta principal. Y no os equivoquéis ni un pelo, ese fue el plano maestro que siguieron al pie de la letra justo cuando nos vendieron la moto de que las cadenas físicas habían desaparecido. Inmediatamente después de ese supuesto fin de la esclavitud, una serie de estatutos viciosos conocidos como los Códigos Negros barrieron el sur como si fueran una plaga bíblica imparable, arrasando con todo a su paso. No estamos hablando de simples leyes burocráticas. Eran cepos, trampas mortales, diseñadas con precisión quirúrgica para convertir la mera existencia de la gente negra en un delito grave. Transformaron el comportamiento humano más cotidiano en felonía, pero, ojo solo, si tenías la desgracia de ser un antiguo esclavo. Aprobaron leyes contra la vagancia, contra caminar por el arcén al caer la noche, contra estar de charleta en grupo con los colegas e incluso contra el estar en el paro. De golpe y porrazo miles de hombres y mujeres recién liberados se vieron encadenados de nuevo por crímenes que no existían hasta que alguien gritó «libertad». Y en el instante en que el mazo del juez golpeaba la mesa, la trampa se cerraba de golpe. Una vez condenados estos hombres, eran alquilados de vuelta a los mismos campos de algodón, a las minas de carbón y a las fábricas de ladrillos como mano de obra forzada, generando unos beneficios brutales para el Estado. Tenéis que entender la cruda realidad, por muy dura que sea. La esclavitud nunca terminó de verdad en este país. Simplemente evolucionó, se puso un traje caro y se volvió totalmente legal bajo un título nuevo y reluciente. Si avanzamos la cinta hasta la era moderna y echamos un vistazo a la llamada Guerra contra las Drogas, iniciada en los años 70, veremos que no fue una guerra contra los narcóticos, fue una guerra declarada abierta y llanamente contra las personas. No tenemos que jugar a las adivinanzas sobre las intenciones aquí, porque los propios arquitectos de esta destrucción ya han cantado la traviata y confesado el crimen. Admitieron que todo estaba diseñado quirúrgicamente para desmantelar comunidades específicas desde sus entrañas. John Ehrlichman, el principal asesor de política doméstica del presidente Nixon, lo soltó todo en una entrevista en 1994, admitiendo con total frialdad que toda esta campaña fue una farsa fabricada para criminalizar la disidencia y reventar el poder negro. Escuchad bien la escalofriante precisión de su confesión porque pone los pelos de punta. Podíamos arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, disolver sus reuniones y ponerlos a parir noche tras noche en las noticias de la tarde. Y continuó lanzando la pregunta retórica con todo el cinismo del mundo. Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas. Por supuesto que lo sabíamos. Las consecuencias de esa mentira son el infierno que estamos viviendo ahora mismo. De aquellos polvos vienen estos lodos, sentencias mínimas obligatorias, las depredadoras leyes de los 3 strikes y políticas que encerraron a seres humanos en jaulas durante décadas por delitos no violentos, destruyendo generaciones enteras, de padres e hijos, en un intento patético de poner una tirita en una herida abierta que sangra a borbotones. Se firmó la ley del primer paso allá por el año 2018, intentando corregir algunas de estas medidas draconianas. Esta reforma afirmaba que su objetivo era reducir la puerta giratoria de la reincidencia y abordar las disparidades en las sentencias que han aplastado a las comunidades minoritarias durante más de medio siglo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién está realmente llenando esas celdas a día de hoy? Si miramos la cruda realidad en este año, 2026, las personas de ascendencia africana,
representan aproximadamente el 13% de la población de Estados Unidos y, sin embargo, componen casi el 40% de la población carcelaria. Que nadie os venda la moto de que esto es fruto del azar. Esto no es una anomalía estadística ni una coincidencia cósmica. Esto es una guerra sistemática y calculada librada a golpe de mazo y tribunales. Esto encaja a la perfección con las advertencias proféticas que encontramos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Necesito que paréis el carro ahora mismo y reflexionéis de verdad sobre la magnitud de lo que os estoy diciendo. Cuando analizas las estadísticas, cuando estudias las políticas, cuando ves este mismo patrón de opresión, reinventándose década tras década, siglo tras siglo, podéis negar honestamente que existe una guerra espiritual apuntando a un linaje específico. Podéis negar que el sistema de la bestia descrito en Apocalipsis 13 podría ser una realidad viva que respira y que estamos viendo desarrollarse en los titulares de prensa cada maldito día. Ahora vamos a quitar las capas de la cebolla y profundizar aún más en las implicaciones culturales y espirituales de esta profecía, porque esto es mucho más grande que la simple política barata de turno. Apocalipsis 13 habla de una marca en la frente o en la mano derecha. Bíblicamente, la frente simboliza tu mente, tu conciencia, tu filosofía de vida y tu propia identidad. La mano representa tu trabajo, tu economía, tus acciones y para quién construyes tu futuro. Y si esta marca no es solo un chip físico, como nos han contado en las películas, sino un sello de propiedad psicológico y cultural. Y sí, la verdadera marca de la bestia es la falsa identidad que este sistema os ha impuesto para borrar por completo el recuerdo de vuestra verdadera herencia divina. Aquí hay una pregunta que debería hacer temblar los cimientos de todo lo que os enseñaron en el colegio. ¿Por qué a las personas que encajan en las maldiciones de los israelitas bíblicos se les etiqueta sistemáticamente como afroamericanos? ¿Por qué no se les llama hebreoamericanos? ¿Por qué no israelitas americanos? Es porque el sistema de la bestia arrancó el nombre dado por Dios y lo reemplazó con un nombre inventado por el hombre. El sistema borró deliberadamente su verdadero linaje y lo sustituyó por dos continentes, una etiqueta geográfica genérica que los separa efectivamente de su derecho de nacimiento bíblico y de su pacto sagrado. Esto es una interrupción histórica de la identidad a una escala masiva e industrial. Esta reprogramación psicológica es ni más ni menos que la marca en la frente de la que hablan las Escrituras. Habéis sido marcados con un nombre, un apodo y una identidad creada por el mismo sistema que os esclavizó. Está diseñado específicamente para asegurarse de que nunca jamás recordéis quiénes sois en realidad. Pensad un momento en la mecánica del comercio de esclavos transatlántico. Lo primero que hicieron fue cambiar los nombres. Prohibieron las lenguas nativas bajo pena de castigo severo. Las antiguas prácticas culturales fueron literalmente arrancadas de la gente a base de palizas. Las familias fueron separadas específicamente para que la historia oral y el conocimiento de Dios no pudieran transmitirse a la siguiente generación. Esto no era meramente servidumbre física o mano de obra gratuita. Esto fue una lobotomía espiritual sistemática y una interrupción cultural total con la intención de quebrar el espíritu humano. El objetivo final era borrar la memoria, formatear el disco duro de la historia y cortar la conexión con el pacto de los antepasados, y durante siglos funcionó a la perfección. Pero los profetas dijeron que este despertar ocurriría sin falta. Deuteronomio 28, el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, predijo cada maldito detalle de esta lucha. Hablaba de barcos de ser vendidos, como esclavos y esclavas de servir a otros dioses y de perder vuestra identidad por completo. Cada una de las maldiciones enumeradas en la Torá se ha cumplido en un grupo específico de personas. Pero la parte más peligrosa y retorcida de este sistema de la bestia es el gran engaño religioso. Apocalipsis 13:11 nos advierte claramente: «Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón». Esto representa al falso profeta. Esta es una estructura de poder religioso que parece inofensiva. Se parece al cordero, se parece al cristianismo de toda la vida, pero cuando abre la boca, impone la agenda del dragón. Y mirad la historia, por favor. ¿Qué ha hecho la religión organizada,
La misma fe que debería haber sido la llave de la liberación fue utilizada como arma arrojadiza para esclavizar mentalmente al pueblo elegido de Dios. Los predicadores se alzaban en altos púlpitos, sosteniendo la Biblia, y citaban Efesios 6:5, totalmente fuera de contexto, para mantener a la gente dócil y sumisa. Tronaban hacia la congregación con voz autoritaria: «Siervos, sed obedientes a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor». La fe fue retorcida y mal utilizada durante estas fases históricas oscuras para servir a los objetivos de poder de la élite. Fabricaron una versión del cristianismo a medida que predicaba la sumisión a la tiranía en lugar de la libertad frente a ella. El propio Vaticano se sienta en el centro de esta historia. No podemos ignorar la documentación ni tapar el sol con un dedo por mucho que duela. El Papa Nicolás V emitió una notoria bula papal en 1452, conocida como Dum Diversas, que otorgaba explícitamente al rey de Portugal la autoridad espiritual para invadir, capturar y esclavizar a los africanos. Perpetuamente. La Iglesia no se limitó a mirar hacia otro lado. La Iglesia bendijo los barcos de esclavos. La Iglesia se lucró con el comercio. Los monasterios dirigían plantaciones y los obispos poseían seres humanos como si fueran meras propiedades. El sistema utilizó el nombre de Dios para santificar la obra del diablo, envolviendo las frías cadenas de la esclavitud en los ropajes sagrados de la religión para que nadie sospechara. Mira esa jerarquía espiritual de pacotilla, esa maquinaria religiosa que va de santa, pero que en realidad le hace el trabajo sucio a la oscuridad, sigue dando la tabarra a pleno rendimiento ahora mismo en el año 2026. Se emplean a fondo, echando horas extra para mantener a la peña en un coma espiritual profundo, predicando que te calles la boca y condicionándote para que te tragues la opresión sistémica como si fuera la voluntad divina del Altísimo. Pero ojo que la gente está espabilando, así que vamos a levantar el telón de una vez y a trazar la cronología real de esta realidad, porque lo que nos han contado tiene mucha tela que cortar. Tenemos que volver a la raíz del asunto, rastrear el linaje de sangre y seguir las miguitas de pan proféticas que nos llevan desde la tierra del antiguo Israel directamente hasta el caos absoluto que vemos hoy en el mundo. Que quede claro que aquí no estamos hablando de milongas ni de teorías de conspiración baratas. Esta verdad está grabada a fuego en los rollos sagrados, verificada por los registros históricos y sellada en el propio código genético de un grupo de personas muy concreto que ha sido esparcido a los cuatro vientos. Gente a la que han dado caza perseguidos, sin comerlo ni beberlo, y marcados por las naciones, exactamente tal y como los antiguos profetas declararon que sucedería sin fallar ni una coma. Todo arranca con la semilla de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel. Estas 12 tribus fueron elegidas a dedo por el Creador para funcionar como un faro de verdad para todo el globo, con el encargo de portar sus estatutos y demostrar su gloria a las naciones paganas. Pero tenemos que hacernos la pregunta del millón: ¿qué narices pasó cuando le dieron la espalda al pacto? ¿Cuáles fueron las consecuencias reales de hacer añicos ese acuerdo sagrado? Tienes que echarle un ojo a Deuteronomio capítulo 28, que te pinta el cuadro con un detalle gráfico que pone los pelos de punta. Moisés profetizó una dualidad clarísima: bendiciones brutales por mantenerse alineado con el Altísimo y unas maldiciones devastadoras si te daba por la rebelión. Y cuando te pones a leer estas maldiciones, no son desgracias vagas que le pueden pasar a cualquiera. Son huellas dactilares terroríficamente específicas que identifican a un pueblo concreto. Deuteronomio 28, versículo 15. Avisa que si te niegas a escuchar la voz del Señor tu Dios, si ignoras los mandamientos que te ponen delante, una marea de maldiciones generacionales te va a perseguir y te va a comer con patatas. Ahora bien, el típico beato que va a misa los domingos cierra el libro en cuanto acaban las bendiciones, negándose en rotundo a mirar la cara B del disco. Pero tú necesitas leer la letra pequeña, porque estas maldiciones trazan el mapa de una migración forzosa e horrible, una dispersión global que encaja con la trata transatlántica de esclavos con una precisión matemática imposible de ignorar. Fíjate en el versículo 32. Habla de que tus hijos e hijas
te serán arrebatados y entregados a una nación extranjera, describiendo a padres que se quedan mirando hasta que se les pudren los ojos de tanto llorar, anhelando a sus críos todo el santo día, pero quedándose ahí, parados, impotentes, sin fuerza, en las manos para intervenir. Estamos hablando de familias desmembradas sistemáticamente, niños vendidos río abajo y padres viendo sin poder mover un dedo como unos extraños arrastran a su propia descendencia. ¿Acaso esto no grita la historia del sur de Estados Unidos a los cuatro vientos? ¿No describe los bloques de subasta de Charleston, la miseria de Nueva Orleans y los puertos de Richmond, donde las familias negras eran desmanteladas y vendidas, como si fueran muebles al mejor postor? Luego te topas con el versículo 37 que dice que te convertirás en motivo de espanto, en un refrán y en objeto de burla, un insulto entre todas las naciones a las que el Señor te empuje. Pregúntatelo seriamente, ¿qué demografía ha sido reducida a un estereotipo, a una caricatura y a un chiste a los ojos de cualquier civilización de la Tierra? ¿A quién han machacado, deshumanizado y convertido en el saco de boxeo del mundo, temido y ridiculizado al mismo tiempo? La profecía solo le calza a un pueblo, pero aquí tienes la prueba definitiva, la pistola humeante. Deuteronomio 28, versículo 68 declara: «Y el Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te dije. Dice que no volverás a ver tu tierra nunca más, y allí en esa tierra nueva os venderéis a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre». En la profecía bíblica, Egipto es el símbolo del yugo, la casa de la esclavitud. ¿Y cómo transportaron a esta gente a este Egipto moderno? No fue andando ni en camellos, sino en barcos cruzando el violento océano Atlántico. El pasaje del medio fue ese viaje de la muerte, un infierno flotante, donde millones de nuestros ancestros perecieron entre la inmundicia de las bodegas. Y ojo al dato con esa última frase: nadie os comprará. No te confundas ni te líes. Esto no significa que no hubiera clientes en la subasta sacando la cartera. El lenguaje arcaico significa que ningún hombre os redimiría, por nadie os salvaría. Os despojarían tanto de vuestra humanidad, os convertirían tanto en mercancía, que el mundo os vería como propiedad mueble, marcados como ganado, con vuestro valor borrado del mapa por el sistema. ¿Y no es esa exactamente la historia escrita con sangre en suelo americano, seres humanos empaquetados como sardinas en lata, marcados con hierros al rojo vivo y comerciados como vil mercancía? La profecía se cumplió al pie de la letra sin falta. Así que vamos a seguir el rastro histórico. Los hijos de Israel fueron aplastados por una sucesión de imperios. La maquinaria de guerra asiria tomó el reino del norte en el 722 a.C. Luego Babilonia aplastó el reino del sur en el 586 a.C. Finalmente, las legiones romanas desmantelaron el templo en el año 70, esparciendo los restos de Israel. Pero, ¿hacia dónde corrieron los supervivientes para salvar el pellejo? No tiraron para el norte hacia Europa. La historia y los escritos de Josefo confirman que huyeron hacia el sur, adentrándose en el interior de África para escapar de las espadas romanas. Los primeros estudiosos e historiadores documentaron comunidades israelitas establecidas en el norte de África, en Etiopía, extendiéndose hasta la costa rigurosa de África Occidental. Y aquí está el secreto que el sistema educativo oficial lucha por enterrar para mantener viva la ilusión y que no se sepa la verdad. Los israelitas bíblicos no eran europeos blancos. El texto describe explícitamente a un pueblo que podía camuflarse entre los egipcios, gente con la piel curtida y quemada por el sol del desierto, cuya apariencia estaba oscurecida por su aflicción. El Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5, declara: «Morena soy, pero hermosa». Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8, dice: «Oscuro más que la negrura es su aspecto». Jeremías, capítulo 8, versículo 21, grita: «Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, ennegrecido estoy». Job, capítulo 30, versículo 30, afirma claramente: «Mi piel se ha ennegrecido y se me cae». Las descripciones son innegables, y sin embargo siglos de arte renacentista, siglos de pinturas blanqueadas, han programado la mente del mundo para visualizar a las figuras bíblicas como europeos. No lo eran.
Eran hombres y mujeres afroasiáticos de color. Cuando fueron dispersados, emigraron hacia África y se mezclaron con las poblaciones de allí, escondiéndose a plena vista de todos. Para cuando los barcos negreros llegaron a la costa oeste, en el siglo XVI, la gente que estaba siendo encadenada y cargada en esos navíos eran los descendientes directos de las tribus de Israel, cumpliendo el antiguo juicio. Ahora sé que esto rompe los esquemas que te han enseñado toda la vida, y estarás pensando, ¿pero cómo puedes estar 100% seguro de esto? ¿Quieres los recibos, las pruebas? ¿Quieres el eslabón perdido entre la biología y el libro sagrado? Pues quédate conmigo porque la evidencia que estoy a punto de soltar va a desmantelar todo lo que creías saber. En primer lugar, es imperativo que examinemos las pruebas biológicas irrefutables, esas facturas genéticas que no mienten, porque la ciencia moderna por fin está alcanzando a la verdad antigua mediante estudios de ADN que revelan puentes genéticos profundos y asombrosos entre tribus específicas de África Occidental y los marcadores de Oriente Medio. Estamos hablando concretamente de firmas genéticas inconfundibles que están vinculadas de manera directa al antiguo linaje israelita. Son marcadores que ni se pueden falsificar ni se pueden pasar por alto y que se encuentran prominentemente entre el pueblo Igbo de Nigeria, desafiando toda narrativa convencional. Es más, veréis, esta misma evidencia del linaje sanguíneo dentro del pueblo Lemba en el sur de África y en varios otros grupos bantúes que poseen no solo el ADN, sino también las tradiciones orales y unas historias profundamente arraigadas, que los conectan sin lugar a dudas con los patriarcas hebreos. Durante miles de años, estas comunidades aisladas han mantenido estrictamente ritos culturales sagrados como la circuncisión masculina al 8º día, una práctica distintiva que los separa radicalmente de todos sus vecinos paganos y confirma su herencia. Se aferraron con tenacidad a la observancia del Shabbat, siguieron leyes dietéticas rígidas sobre alimentos puros e impuros y celebraron festivales de cosecha que son prácticamente imágenes especulares de las costumbres levíticas, manteniendo la ley viva a pesar de siglos de dolorosa separación. En segundo lugar, fijaos en las innegables retenciones culturales. Realmente tenéis que deteneros un momento y reflexionar sobre las inquietantes melodías de los espirituales negros cantados por nuestros antepasados esclavizados en los campos de algodón. Pensad en canciones como Go Down Moses, descendiendo a la tierra de Egipto. Pensad en las letras que le dicen al viejo faraón que deje ir a mi pueblo. Preguntaos por qué un pueblo de África Occidental se identificaría de manera tan visceral y profunda con la historia hebrea del Éxodo. La respuesta es sencilla, porque no era solo una metáfora poética, era literalmente su propia biografía narrada en tiempo real. No estaban cantando sobre la liberación de un grupo extranjero y lejano, estaban coreando la historia verídica de sus propios antepasados. Clamaban al Dios de sus padres, pidiendo su propio rescate específico. Esa música que conmueve el alma, esa resistencia inquebrantable y esa fe sobrenatural que los sostuvo a través del horror inimaginable de la esclavitud, no surgieron de la nada. Brotaron de una memoria ancestral profunda, grabada a nivel celular. Era un ADN espiritual, un lazo del alma inquebrantable que los ataba directamente al pueblo del pacto del Dios Altísimo, sin importar en qué costas lejanas hubieran desembarcado los navíos negreros. En tercer lugar, tenemos el cumplimiento aterrador de las maldiciones que hallamos en la Torá. Si abrís el libro de Deuteronomio, capítulo 28, profetiza explícitamente que vuestros enemigos gobernarían sobre vosotros, y los versículos 43 y 44 describen una inversión económica específica, advirtiendo que eventualmente serviríais a dioses hechos de madera, piedra. Mirad el versículo 36. Esta profecía cobró vida de forma espantosa cuando hombres y mujeres esclavizados fueron sometidos a golpes hasta la sumisión y forzados a adorar una versión europea y blanqueada del cristianismo, inclinándose ante una cruz de madera. Esta religión impuesta a la fuerza no tenía casi ningún parecido con la fe verdadera y robusta de sus antepasados. Mientras tanto, las Escrituras prometían que seríais oprimidos, aplastados y quebrantados continuamente
sin ningún tipo de alivio ni consuelo. El versículo 33 lo explica con claridad meridiana, y luego dice que el extranjero que vive entre vosotros se elevaría más y más por encima de vosotros, mientras que vosotros caeríais más y más bajo en el orden social y económico. Solo tenéis que volver a mirar el versículo 43. Cada maldición detallada que aparece en esa lista del capítulo se ha reproducido en alta definición en la pesadilla histórica que han vivido los descendientes de la trata transatlántica de esclavos. Pero he aquí la mayor tragedia de todo este asunto. La memoria colectiva fue borrada sistemáticamente. La conexión con la tierra natal fue cortada con una precisión quirúrgica para dejaros sin raíces. Vuestra verdadera identidad fue robada encerrada en una bóveda oculta. Imaginad el trauma devastador de ser arrancados de vuestro suelo natal, despojados de vuestro noble apellido familiar y marcados a fuego como si fuerais simple ganado. Se os prohibió, bajo pena de muerte, hablar vuestra lengua materna. Fuisteis azotados por practicar vuestras santas costumbres, vendidos al mejor postor, lejos de vuestros hijos, y luego manipulados con luz de gas para creer que no teníais historia alguna antes de subir al barco. Os dijeron que veníais del salvajismo y que no erais nada, creando un periodo de disrupción sistémica espiritual y cultural que no tiene paralelo ni comparación en toda la historia de la humanidad. No os equivoquéis, esto fue sistemático y diabólicamente intencional. El objetivo entero era inducir una amnesia total, para que olvidarais que sois literalmente los hijos de Abraham, la semilla de Jacob y los legítimos herederos de la promesa divina. Tenemos que hablar sobre la mentalidad de Willie Lynch, independientemente de si esa carta específica es históricamente auténtica o una parábola. Los principios psicológicos descritos en ella fueron sin duda alguna el manual de gestión para las plantaciones. La estrategia era sencilla, pero devastadora: dividir a la población esclavizada por el tono de piel, por la edad y por el género, para asegurar que nunca se pudiera formar ninguna unidad sólida entre ellos. Enfrentaban a los de piel oscura contra los de piel clara, rompían el espíritu del varón para dejarlo inútil como protector y elevaban a la mujer para crear una disfunción matriarcal, destruyendo así la estructura de la familia nuclear para sembrar una desconfianza eterna. Y lamentablemente, tenemos que admitir con dolor que la programación funcionó mucho mejor de lo que ellos jamás podrían haber imaginado en sus peores sueños. Generaciones enteras crecieron completamente desconectadas de su identidad real, tragándose las mentiras del opresor e interiorizando un complejo de inferioridad aplastante que el sistema reforzaba en cada esquina. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos, porque la profecía también declaró que habría un recuerdo masivo, un despertar de la memoria, en los últimos días. El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, nos lo cuenta claramente. Dice que acontecerá en aquel día que el Señor volverá a poner su mano por segunda vez para recuperar al remanente de su pueblo que haya quedado. Y Jeremías, capítulo 16, versículo 14, y el 15 continúa este pensamiento diciendo: Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que por el contrario dirán: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, que muchos identifican claramente como América del Norte, y de todas las tierras, a donde los había arrojado, y los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Comprendéis la magnitud colosal de esto? Hay un segundo éxodo aún mayor en el horizonte y una restauración divina que está explícitamente prometida en el texto sagrado. Una parte enorme de esa restauración es el despertar espiritual que estamos presenciando, la recuperación de una identidad robada y el recuerdo repentino de quiénes sois realmente según vuestro linaje sanguíneo. Eso es exactamente lo que se está desplegando por todo el globo ahora mismo en el año 2026. La gente está despertando, apagando las distracciones mediáticas, estudiando las escrituras por sí mismos, rastreando la historia y el sistema de la bestia. Está aterrorizado, porque los poderes fácticos saben que una vez que despertáis y comprendéis vuestra verdadera herencia, os volvéis peligrosos, porque ya no podéis ser controlados por sus narrativas falsas
ni por sus mentiras seculares. Así que vamos a poner los puntos sobre las íes en este viaje. Los antiguos israelitas rompieron el pacto sagrado con el Altísimo. Como resultado de esa traición, fueron juzgados, su reino fue desmantelado pieza por pieza y huyeron de la persecución hacia el interior de África para esconderse entre las naciones camíticas. A lo largo de los siglos, migraron y se mezclaron con las poblaciones de allí, pero mantuvieron con obstinación remanentes de su cultura y fe, incluso cuando los recuerdos específicos comenzaron a desvanecerse en el folclore local. Entonces llegó la trata transatlántica de esclavos, el horror de los barcos negreros, el pasaje del Medio y la llegada al Nuevo Egipto de servidumbre, aquí en las Américas. Durante 400 años aproximadamente, desde principios del siglo XVII hasta la era de los derechos civiles, en los años 60 del siglo XX. Las maldiciones de Deuteronomio 28 se ejecutaron con un detalle brutal e innegable, e incluso después de la llamada proclamación de emancipación, la opresión simplemente cambió de forma, mutando a través de las eras de segregación de Jim Crow. Evolucionó hacia el encarcelamiento masivo, el complejo industrial penitenciario y un racismo sistémico que se cimentó en la base de cada institución financiera y legal existente. Pero nada de esto fue accidental de ninguna manera. Todo esto estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 13, que describe a la bestia haciendo guerra contra los santos para vencerlos. Y si miráis a vuestro alrededor, eso es exactamente lo que ha sucedido. Es un ataque coordinado y meticuloso. Los sistemas gubernamentales, las estructuras económicas, los sistemas educativos e incluso las instituciones religiosas comprometidas están trabajando en tándem para suprimir, oprimir, marcar y controlar a un grupo específico de personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mundo enfocaría un esfuerzo tan masivo a largo plazo y sistemático dirigido a un solo grupo específico de personas, una puna? La respuesta es simple y aterradora, porque ellos son el pueblo del pacto de Dios. El gran adversario tiene perfectamente calado quiénes son los verdaderos elegidos, a pesar de que ellos mismos anden deambulando perdidos en una nebulosa de amnesia colectiva total. El miedo se puede cortar con un cuchillo en el ambiente, porque en el instante preciso en que recuperen la memoria, en el segundo exacto en que despierten a su identidad real divina, toda la infraestructura del sistema de la bestia se va a enfrentar a una amenaza que podría borrarla del mapa. Ha llegado la hora de levantar la alfombra y desmenuzar con pelos y señales cómo funciona la mecánica de este encubrimiento monumental. ¿Cómo narices se ha podido orquestar un engaño de tal calibre y mantenerlo vivo durante tanto tiempo sin que nadie rechiste? Tenéis que meteros esto en la cabeza. Un engaño de estas dimensiones cósmicas nunca es fruto del azar o la coincidencia. Hace falta una estrategia milimétrica, siglos de esfuerzos coordinados y utilizar las instituciones de más alto nivel como arma arrojadiza para sepultar la verdad bajo 7 llaves bien profundo. Cuando por fin te quitas las gafas de color de rosa y te pones a analizar los archivos históricos con la mirada limpia y crítica, esa es, sin lugar a dudas, la imagen exacta que empieza a revelarse ante tus ojos. Vamos a ir directos al meollo del asunto, a la raíz de la jerarquía religiosa. Tenemos que remontarnos obligatoriamente al Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Ahí fue en ese preciso instante donde se dio el volantazo definitivo y cambiaron el guión de la historia por completo. Imaginaos la escena: teníais al emperador Constantino reuniendo a todos los obispos y líderes de la Iglesia, supuestamente con la buena intención de que todos cantasen la misma partitura en cuanto a la doctrina cristiana. Pero la realidad cruda es que aquello fue una OPA hostil en toda regla. Romanizaron la fe hasta la médula, arrancaron de cuajo los cimientos hebraicos y cortaron por lo sano cualquier vínculo sagrado con el Sabbat y las fiestas solemnes. Se fabricaron una versión del cristianismo totalmente aséptica, corporativa y estéril, algo que el Imperio Romano pudiera tragar sin atragantarse y utilizar a su vez como una herramienta política perfecta para tener a las masas comiendo de su mano. Cualquiera que intentase aferrarse a la cultura original, cualquier líder que predicase la verdad hebraica o mantuviese esa conexión viva con los ancestros israelitas,
era sistemáticamente apartado a empujones hacia la irrelevancia. Y no es que simplemente los ignorasen, que va. Los silenciaron por completo y los borraron de los registros oficiales de la historia como si nunca hubiesen existido. En lo más profundo de los archivos secretos del búnker del Vaticano, hay manuscritos antiguos que jamás verán la luz del sol. ¿Y por qué tanto secreto? Pues porque demuestran blanco sobre negro el verdadero color de piel y el linaje de sangre de los patriarcas bíblicos. Tienen mapas que detallan las rutas migratorias exactas de las tribus de Israel, adentrándose en el mismísimo corazón de África, contradiciendo cada libro de historia europeo que se ha escrito jamás. Uno tiene que preguntarse seriamente, ¿por qué esta información está clasificada como alto secreto de Estado, cuando investigadores legítimos y serios llaman a la puerta pidiendo examinar estos documentos? ¿Y por qué? ¿Os creéis que les dan con la puerta en las narices sin ningún tipo de miramiento? La respuesta es sencilla. Si esta verdad sale a la luz pública, todo el edificio de la supremacía cultural y religiosa europea se derrumba como un castillo de naipes. Es una cuestión de poder puro y duro, y para rematar la faena ahí es donde entran las bulas papales para sellar el pacto. Retrocedamos en el tiempo hasta 1452. El Papa Nicolás V lanza la bula Dum Diversas. Esto era básicamente una licencia espiritual para invadir, cazar y esclavizar a los llamados paganos, poniendo la diana explícitamente sobre el continente africano. 3 años después, en 1455, la bula Romanus Pontifex echa más leña al fuego, otorgando el monopolio absoluto sobre el comercio africano y dando luz verde a la esclavitud perpetua y generacional. Luego, en 1493, justo después de que Colón se topase por casualidad con las Américas, el Papa Alejandro VI emite la infame Inter Caetera. Este decreto literalmente troceó el Nuevo Mundo como si fuera un pastel de cumpleaños entre España y Portugal, santificando por la gracia divina la brutal esclavitud tanto de los pueblos indígenas como de los africanos. Entended bien lo que esto significa. La Iglesia puso el sello de aprobación de Dios en el comercio de esclavos como mercancía. Si estáis buscando al falso profeta, descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis, no hace falta que busquéis más lejos. Es la traición definitiva y suprema, la autoridad religiosa, hablando con la dulzura de un cordero, pero actuando con la ferocidad de un dragón para servir a una agenda política oscura y retorcida. Ahora avancemos rápido la cinta hasta el sistema educativo colonial establecido, cuando las potencias europeas se repartieron África a su antojo en el siglo XIX. ¿Qué fue lo primero que hicieron al llegar? Construyeron escuelas, pero esas aulas no estaban ahí para enseñar historia africana. Eran centros de adoctrinamiento y lavado de cerebro, diseñados para apuntalar la supremacía europea. El plan de estudios estaba milimétricamente diseñado para convencer a los estudiantes de que la madre patria no tenía civilización ni cultura y que no había aportado absolutamente nada de valor a la historia de la humanidad. La narrativa oficial era que el hombre negro era un salvaje que necesitaba la benevolencia del amo europeo para ser salvado. Generaciones enteras fueron programadas para ver su propio reflejo a través de la lente distorsionada y sucia de su opresor. Aquello fue una reprogramación sistemática del alma, un robo de identidad a mano armada que no se detuvo entonces. Sigue funcionando a todo gas hoy en día a través de Hollywood y la maquinaria mediática global. Durante más de 100 años, la industria del cine nos ha metido con embudo la imagen del Salvador blanco. Cada película que se hace sobre Jesús presenta a los israelitas como si fueran europeos del norte. Nuestros niños crecen bombardeados por estas imágenes y subconscientemente internalizan esa mentira como si fuera la verdad absoluta e incuestionable del Evangelio. Esto crea una disonancia cognitiva brutal en la mente. Te dicen que eres el pueblo del libro, pero resulta que todos los personajes del libro se parecen a la gente que te puso los grilletes. Eso genera confusión, dudas profundas y una desconexión espiritual tremenda. No os equivoquéis nenhum pelo esto es guerra psicológica pura, y dura. El objetivo es cegarte para que nunca seas capaz de ver tu propio rostro en las páginas de las escrituras. Y las élites académicas
son los cancerberos que vigilan la puerta. Cualquier investigación seria que se atreva a indagar en la presencia africana en la Biblia o valide la conexión hebreo-israelita es apartada de un empujón y metida en un rincón oscuro. Lo etiquetan de marginal, lo llaman pseudociencia barata y hacen todo lo posible e imposible para desacreditar el trabajo antes de que coja la más mínima tracción. A los académicos valientes que se atreven a caminar por este sendero minado, los someten al escarnio público, les quitan sus cátedras y los empujan a los márgenes del mundo académico. ¿Por qué actúan así? Porque el sistema defenderá su gran mentira con uñas y dientes. Esa narrativa falsa es la única columna que sostiene su estructura de poder global. Pensadlo bien un momento. Si se convirtiera en Vox Populi que los israelitas bíblicos eran negros y que los elegidos de Dios son precisamente los que están siendo oprimidos hoy, las consecuencias cambiarían el mundo de la noche a la mañana. Tenemos que poner sobre la mesa las pruebas concretas, sacar las facturas de los eventos y las políticas diseñadas para mantener en marcha este sistema de la bestia. Todo empieza con la infame trata transatlántica de esclavos. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, robaron un estimado de 12 millones de almas de la madre patria. Luego, echado un vistazo a la 13ª enmienda en 1865, dicen que abolió la esclavitud, pero leed la letra pequeña, amigos, excepto como castigo por un crimen. Ahí estaba la trampa maestra. Crearon el resquicio legal perfecto para el arrendamiento de convictos de entonces y para el complejo de encarcelamiento masivo contra el que seguimos luchando en este año 2026. Tuvimos los códigos negros y las leyes Jim Crow reinando a sus anchas desde 1865 hasta 1962, imponiendo la segregación por ley y cerrando el paso a nuestra gente en la economía. No os olvidéis del redlining, esa política nefasta entre 1932 y 1962, que dibujaba líneas rojas alrededor de nuestros barrios para ahogarlos económicamente sin capital. Eso fue un robo sancionado por el mismísimo gobierno, mediante la discriminación hipotecaria, creando esa brecha de riqueza abismal que todavía asfixia a nuestras comunidades hoy en día. Incluso la ley de veteranos después de la Segunda Guerra Mundial estaba totalmente amañada. Se repartió con un sesgo racial extremo, construyendo la clase media blanca mientras dejaban a los veteranos negros tirados en la cuneta. Luego se nos vino encima la guerra contra las drogas. Nixon la lanzó en 1971 y Reagan le metió el turbo en los años 80. No era una guerra contra las drogas, era una guerra declarada contra nosotros que acabó con millones entre rejas. Y no podemos dejarnos en el tintero la ley del crimen de 1994, aprobada bajo el mandato de Clinton. Esa legislación expandió las sentencias mínimas obligatorias y le echó gasolina al fuego del complejo industrial penitenciario. Y aquí estamos hoy todavía enfrentándonos a los mismos demonios de siempre: brutalidad policial en nuestras calles, una desigualdad económica aplastante y un sistema sanitario que nos deja morir sin mover un dedo. No os llevéis a engaño. El sistema que navegamos hoy en este año 2026 ha refinado sus métodos con una astucia maquiavélica, cambiando los pesados grilletes de hierro oxidado por una vigilancia digital omnipresente y una marginación económica calculada al milímetro. Sin embargo, su objetivo central permanece inalterable y te hiela la sangre solo de pensarlo. Este sistema opera, clasifica y ficha a sus objetivos con la misma precisión quirúrgica que el capítulo 13 del Apocalipsis profetizó hace siglos. Tenéis que plantearos la pregunta obligada: ¿por qué llegar a extremos tan radicales? ¿Por qué edificar toda esta inmensa infraestructura de control absoluto? ¿Por qué mantener un esfuerzo tan calculado y sostenido de supresión a lo largo de más de 4 siglos de historia sangrienta? La respuesta es sencilla, pero de una profundidad abismal: miedo puro y duro. Porque si los verdaderos hijos de Israel llegasen a despertar algún día de su letargo secular y reclamasen la identidad que por derecho divino les pertenece, toda la estructura de poder global se enfrentaría a una amenaza existencial a latantia lesino, que no podría sobrevivir. Veréis, este sistema de la bestia deriva toda su autoridad e influencia
de un cimiento podrido de engaño, profundamente arraigado. Gobierna a las naciones no solo mediante la fuerza bruta, sino a través de una matrix de mentiras, diseñada específicamente para ocultar la verdad a las mismas personas que más desesperadamente la necesitan para ser libres. Mantiene su puño de hierro, asegurándose de que un grupo específico de personas permanezca en la más absoluta ignorancia sobre su verdadera herencia, su linaje real y el poder latente que reside dormido en su torrente sanguíneo. Para que la maquinaria funcione, depende enteramente de vuestra amnesia colectiva. Pero en el preciso instante en que peláis las capas de adoctrinamiento y reconocéis que sois descendientes literales de Abraham, Isaac y Jacob, y que habéis sido el blanco de estos ataques, precisamente por quienes sois todo en vuestra realidad, da un giro de 180 grados al instante. Cuando ese reconocimiento os golpea, ya no podéis ser manipulados por los juegos psicológicos de la opresión internalizada, ni por esos sentimientos de inferioridad impuestos. De repente os mantenéis firmes en la autoridad inquebrantable de vuestra identidad como hijos del Dios Altísimo. Y exactamente eso es lo que les aterroriza hasta la médula. No temen vuestra fuerza física, tanto como temen el despertar espiritual de vuestra mente y de vuestra alma, pues saben que eso es imparable. Tiemblan ante la sola idea del momento en que millones de personas dispersas se den cuenta simultáneamente de que el capítulo 13 del Apocalipsis no es una historia de miedo para el futuro, sino que describe la guerra real que se ha librado contra ellos y sus antepasados durante siglos. Porque una vez que esa comprensión se extienda como un incendio forestal incontrolable, una vez que la verdad eche raíces profundas en los corazones del pueblo, el sistema de la bestia quedará despojado de todo su poder. Simplemente no se puede oprimir a un pueblo que finalmente sabe sin ningún género de dudas quién es en realidad. No se puede controlar a un pueblo que comprende su propósito divino y la autoridad legislativa que ostenta en el reino espiritual. Los grilletes de la mente se rompen en 1000 pedazos en el instante mismo en que la verdad entra en la habitación. No podéis derrotar a un pueblo que reconoce que su sufrimiento histórico no fue una mala racha del destino ni una casualidad, sino la evidencia profética de que su redención está garantizada por las promesas inquebrantables del Altísimo. Aquí tenéis la verdad cruda y sin filtros que los libros de historia y los medios de comunicación intentan ocultar desesperadamente. No sois meramente los descendientes de esclavos hallados en el casco de un barco negrero. No sois simplemente supervivientes de una opresión sistémica. No estáis en el último escalafón de la escala socioeconómica, por accidente o por falta de habilidad. Sois los hijos biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, sufriendo las consecuencias de un pacto roto que está a punto de ser restaurado gloriosamente. Sois la semilla literal de la promesa. Cada profecía bíblica importante apunta directamente hacia vuestra experiencia vital. Y el mero hecho de que sigáis aquí después de todo lo que os han lanzado es la prueba absoluta de una protección divina y un propósito específico. El sistema de la bestia os hizo la guerra tal como las Escrituras predijeron. Apocalipsis 13, versículo 7, declaró explícitamente que se le daría poder para hacer la guerra a los santos y vencerlos, y la historia testifica ante notario que hizo exactamente eso. Pero el mismo capítulo revela algo más que debería llenaros de esperanza. A la bestia se le otorga este poder solo por una temporada específica. Su reinado de terror es temporal, y el reloj de arena se está vaciando en este año 2026. Vuestro sufrimiento tiene una fecha de caducidad divina. Vuestra redención no es solo una posibilidad remota, es una inevitabilidad garantizada por la palabra del Altísimo. No sois víctimas de las circunstancias, sois los protagonistas de una narrativa divina. Sois vencedores en espera parados en el precipicio de la manifestación de lo que ya ha sido decretado en los cielos. La profecía es un tren de alta velocidad que no se puede detener y está llegando a vuestra estación ahora mismo. Lo que Dios ha propuesto desde los cimientos de la tierra sucederá sin falta. Dejadme deciros claramente quiénes sois. Sois los descendientes de los patriarcas que caminaron y hablaron cara a cara con el Dios Todopoderoso. Sois los portadores del pacto que ha moldeado la trayectoria de toda la historia humana. Estáis conectados por sangre con Moisés, el legislador, con el rey David,
el poeta guerrero con los profetas y con el mismísimo linaje a través del cual el Mesías entró en este mundo. Vuestra existencia no es aleatoria. No sois un accidente de la geografía o de la historia. Habéis sido elegidos, apartados y preservados para este momento específico en la línea temporal. Mirad, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice claramente, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esa palabra santo significa apartado para un propósito especial y único. El texto continúa, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vosotros sois los que fuisteis esparcidos a los cuatro vientos para cumplir el lado negativo de la profecía. Vosotros sois el pueblo que ha soportado las maldiciones específicas e identificativas que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28. Maldiciones que encajan como un guante en la historia de ningún otro grupo de personas en el planeta. Pero aquí está la buena nueva: si sois los que encajáis en las maldiciones, sois también los únicos que podéis reclamar las promesas de restauración. Fijaos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. Promete que entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. A donde quiera que Jehová tu Dios os haya esparcido, vuestra recolección está llegando. Vuestra restauración está profetizada. Vuestra vindicación está escrita en la Escritura eterna, y ninguna política gubernamental puede detenerla. Sois el pueblo que ha sido marcado para la destrucción por el sistema de la bestia, y sin embargo, estáis simultáneamente sellados para la salvación por Dios. El capítulo 7 del Apocalipsis describe el sellado de los 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu específica. Esto no es simbólico. El Altísimo sabe exactamente quién es su pueblo, conoce hasta el último detalle de vuestro ADN. Él conoce los linajes que se perdieron en los libros de historia manipulados. Él sabe dónde se esconden las tribus dispersas, a plena vista, y en este año 2026, Él os está llamando de vuelta. El proceso de sellado está activo en este mismo instante. Este gran despertar que estamos presenciando a lo largo y ancho del globo es el comienzo de ese sellado divino. Empieza con el despertar de la mente y la conciencia, cuando reconocéis quiénes sois y os volvéis para guardar los mandamientos del Dios de vuestros padres. Estáis siendo sellados para protección y propósito. Os estáis levantando como guerreros en una batalla espiritual que ha rugido durante milenios. Debemos recordar la instrucción, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verdadero enemigo no son solo los sistemas humanos o los políticos que veis en la televisión, sino las fuerzas espirituales oscuras que han utilizado esos sistemas humanos para librar una guerra implacable contra el pueblo del pacto de Dios. Pero no tengáis miedo, porque estáis equipados sobrenaturalmente para esta batalla. Estáis ungidos específicamente para esta lucha en esta era concreta. Pensad en lo que corre por vuestra sangre. Vuestros antepasados sobrevivieron a los horrores del pasaje del medio, sobrevivieron a la brutalidad de la esclavitud, sobrevivieron a las leyes de segregación y a los linchamientos, sobrevivieron a cada intento calculado de borrado cultural y destrucción física. Ese nivel de supervivencia no es natural, es sobrenatural. Esa resiliencia es una prueba tangible del favor divino y de la mano sustentadora de Dios, manteniendo vivo a un remanente. Sois los portadores de una cultura que ha influido en cada rincón del globo. Solo pensadlo: vuestro sonido, vuestro ritmo, vuestra música ha moldeado la cultura global desde las calles de Tokio hasta los barrios de Londres. Vuestra creatividad, vuestro estilo y vuestra innovación han sido copiados y monetizados en todo el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay algo profundo en vuestro espíritu que atrae al mundo de manera irresistible. Es la unción. Es la creatividad persistente del mismo pueblo que construyó el glorioso tabernáculo en el desierto y escribió los salmos que calman el alma atormentada. Esa unción creativa nunca abandonó el linaje. Es el mismo espíritu, la misma chispa divina que apartó a los israelitas hace miles de años, ardiendo todavía dentro de vosotros hoy.
Sois la prueba viviente que respira y camina de que la palabra de Dios es verdadera. Cada una de las maldiciones listadas en Deuteronomio 28 se ha cumplido en vuestra historia y sobre vuestras espaldas. Pero por pura lógica, eso significa que cada bendición y profecía de restauración también debe cumplirse. Si las maldiciones fueron literales y tangibles, entonces las bendiciones serán igual de literales e igual de tangibles. Si la dispersión fue un evento histórico real, entonces la recolección será un evento histórico real. Si la opresión fue profetizada y sucedió entonces, la liberación está igualmente profetizada y viene de camino. Vosotros sois la evidencia innegable de que la Escritura no es mitología ni cuentos de hadas. Sois la prueba viviente de que Dios cumple su palabra tanto en el juicio severo como en la redención gloriosa. Prestad mucha atención, familia. Sinceramente me trae sin cuidado de qué rincón del mapa seáis o qué camino os ha tocado recorrer en esta vida. Lo que necesito ahora mismo es hablar a calzón quitado de corazón a corazón con cada alma que está sintonizando este mensaje. No hemos venido aquí para meter cizaña, ni para vender odio barato, que eso ya sabemos todos, que es el juego sucio del enemigo. Estamos aquí para destapar la verdad cruda sin filtros ni paños calientes. Tened esto muy claro, el cuerpo del Mesías es un mosaico inmenso y precioso, formado por gente de cada nación, tribu y lengua que os podáis imaginar. Si tenéis la Biblia a mano y la abrís por Apocalipsis capítulos del 7 al 9, lo veréis más claro que el agua. Una multitud gigantesca, imposible de contar, que viene de los 4 puntos cardinales de la tierra, todos unidos y de pie, frente al trono de la gloria. Vamos a dejar las cosas cristalinas. La puerta de la salvación está abierta de par en par para cualquiera que ponga su fe en el Creador. Ahora bien, que la salvación sea universal no significa que se anule la herencia específica, la identidad y el destino profético del pueblo biológico de Israel. Tenéis que ser capaces de mantener 2 ideas en la cabeza al mismo tiempo. Sí, la buena nueva es un mandato global para todas las naciones, pero los israelitas siguen siendo el pueblo del pacto con un papel muy concreto que desempeñar en este drama de los últimos tiempos. Incluso si no lleváis este ADN específico en la sangre, no cambiéis de canal. Este mensaje es vital para vuestra propia supervivencia, porque la verdad es como una marea subiendo, levanta todos los barcos. Ya sabéis el dicho, una injusticia que se deja pudrir en un sitio es una amenaza directa para la justicia en cualquier otro lugar. Pensad con lógica un momento. Si este sistema de la bestia ha puesto una diana en la espalda de un grupo específico para borrarlos del mapa, ¿de verdad creéis que planea perdonar al resto de la humanidad? Ni de broma, esto es una amenaza para todos nosotros. Si una mentira de este calibre se ha mantenido en pie, apuntalada cuidadosamente durante cientos de años, tenéis que preguntaros qué otras patrañas nos hemos tragado enteritas con anzuelo, sedal y plomo. La verdadera rectitud no va de sentirse bien por dentro. Requiere plantarse firme por la justicia y por la historia real, duela a quien duela. Cuando el Altísimo traiga la restauración completa, habrá sitio en la mesa para todos los que se alinearon con el orden justo. Pero mirad el calendario, por favor, estamos en el año 2026. Aquí y ahora está sonando una alarma espiritual ensordecedora. Un despertar masivo está barriendo el globo terráqueo de punta a punta. La gente por fin se está dando cuenta de que el capítulo 13 de Apocalipsis no es el guión de una película de ciencia ficción lejana. Es nuestra realidad actual. El sistema de la bestia está activo, conectado y funcionando a pleno rendimiento. Nos están refregando la marca por la cara sin disimulo. La guerra bíblica contra los santos no es una metáfora bonita. Está pasando en las calles y en los sistemas informáticos. Así que la pregunta sigue en el aire. Ahora que lo sabéis, ¿qué vais a hacer? Tenéis que convertiros en cazadores de la verdad. Hincad los codos en la palabra y poneos en formación con el cronograma del Altísimo. El capítulo 14 de Apocalipsis pinta el cuadro perfectamente. El Cordero está firme en el monte Sión, y un juicio inevitable se viene encima de este sistema corrupto como un tren de mercancías. Escuchadme, la batalla no es la escena final. La batalla es solo el preludio del desfile de la victoria. Esa presión y dolor que sentís ahora
no son más que las contracciones de parto antes de dar a luz a la libertad. Fijaos en la profecía de Isaías 66, versículo 8. Plantea la pregunta imposible: ¿puede nacer una nación distinta en un solo día? ¿Puede un país surgir en lo que canta un gallo? La respuesta es un sí rotundo. En el momento en que Sión se puso de parto, dio a luz a sus hijos, una nación restaurada en un abrir y cerrar de ojos. Esta larga y oscura noche de opresión sistemática está a punto de romper en el amanecer de la redención. Cuando ocurra será tan rápido y tan evidente que nadie podrá negarlo. Así que enderezad la espalda y manteneos erguidos en vuestra verdadera herencia. Dejad ya de permitir que un mundo caído os dicte quiénes sois. Negaos a dejar que este sistema roto le ponga precio a vuestro valor. Dejad de tragaros el veneno que os dice que sois inferiores o limitados. Esas son mentiras diseñadas para manteneros encadenados. Vosotros sois realeza, sois el sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 lo desglosa perfectamente. Sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, apartado para la grandeza. Habéis sido llamados a salir de las sombras turbias del engaño, para entrar en la luz maravillosa e innegable de la verdad del Creador. Caminad con esa realidad, con esa chulería santa. Enseñádselo a vuestros hijos. Romped los grilletes mentales de la opresión internalizada que han mantenido a vuestra familia agachada durante generaciones. Sois exactamente quienes el Altísimo dice que sois, y punto. Ahora una advertencia para los que han seguido el juego a la mentira: el reloj no para tic-tac, pero todavía tenéis un momento para girar el volante. Arrepentíos y cambiad de bando. Apocalipsis 18, versículo 4, ofrece la vía de escape. Dice claramente: salid de ella, pueblo mío. No participéis en sus pecados para que no os salpiquen sus plagas. Alineaos con la rectitud y plantad cara por lo que es real. Esto es un toque de corneta para despertar y plantar los pies firmemente en los cimientos de las Escrituras. La verdadera restauración va de justicia. Se trata de volver a equilibrar la balanza que lleva siglos trucada. En el reino que viene, veremos por fin una paz genuina y sanación para cada nación de la tierra. Pero antes de llegar a la sanación, tenemos que pasar por la revelación de todo lo que han barrido debajo de la alfombra. Si sentís que algo se os remueve en las tripas al escuchar esto, prestad atención. Es el Espíritu llamándoos a casa. Estamos viviendo el Apocalipsis, que literalmente significa quitar el velo de las cosas ocultas. Si se os están poniendo los ojos como platos ahora mismo, bajad a la sección de comentarios y escribid la palabra revelación. Hacedme saber que la venda se os está cayendo de la cara. No seáis egoístas con este conocimiento. Rulad este vídeo a alguien que esté hambriento de verdad. Enviadlo a gente que esté confundida sobre su identidad o propósito. Necesitamos inundar la tierra entera con esta realidad. Aseguraos de darle al botón de suscripción y activad esas notificaciones. No os queréis perder lo que viene ahora, porque vamos a bajar hasta el fondo de la madriguera. En nuestra próxima sesión, nos vamos a tirar de cabeza al capítulo 14 de Apocalipsis, el plano maestro para la victoria. Vamos a atar cabos entre los colapsos económicos que estamos viendo en el año 2026 y la antigua profecía bíblica. Entenderéis sin ninguna sombra de duda que estamos caminando por el final de los tiempos y vosotros no sois simples espectadores comiendo palomitas. Vuestro papel es activo. Sois piezas clave en este gran despertar. Todo este viaje va de agarrar la verdad y dejar que rompa vuestras cadenas. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la esclavitud mental y de siglos de engaño. La verdad ha llegado, está justo aquí. Si veis vuestro propio reflejo en este mensaje, entended que cargáis con una responsabilidad tan pesada como sagrada. Estáis despertando no solo por vosotros mismos, sino para reivindicar a vuestros antepasados y salvar a vuestros hijos. Cuando el pueblo de Dios finalmente se levanta en su verdadera identidad, el reino gana terreno. Esto no es una historia secundaria, es el plato fuerte de la historia humana. Y vosotros estáis en el centro del escenario. Ya nos hemos leído el final del libro, sabemos cómo acaba. El sistema de la bestia se estrella y arde. Babilonia se hace polvo. El reino se establece. Los santos obtienen su reivindicación y los oprimidos son finalmente exaltados.
Tenéis que empezar a vivir como si supierais el resultado del partido. Levantad la cabeza. Caminad con la autoridad de quien sabe quién es. Estáis operando en una victoria que fue asegurada antes de que se pusieran los cimientos de la tierra. Representáis el linaje específico que actúa como el conducto para que las bendiciones de Abraham lleguen a todas las naciones. Habéis pasado por el horno de la aflicción y habéis salido refinados y fieles. Vuestro sufrimiento no fue mala suerte, tenía un propósito. Vuestra supervivencia contra todo pronóstico fue nada menos que una preservación divina del Creador. El simple hecho de que estéis despertando es la sentencia de muerte para el sistema de la bestia. Cada persona que comparte esta verdad actúa como otro toque de trompeta declarando que el verdadero rey está en camino. Así que sed valientes, no tengáis ninguna vergüenza de quiénes sois. Tenéis el respaldo total y la artillería del Dios Altísimo detrás de vosotros. Este sistema mundial puede parecer una fortaleza invencible, pero dejadme deciros, algo no es más que un frágil castillo de naipes. Cuando Dios sople sobre él, se vendrá abajo, y vosotros seréis los que quedéis en pie entre los escombros. Vamos a sellar esta palabra con oración y anclar estas verdades en lo profundo de nuestros espíritus. Dios Altísimo Yah, te damos honor y gracias por la revelación de esta verdad tan potente. Gracias por quitar las legañas de los ojos de tu pueblo para que vean lo que estaba escondido a plena vista. Estamos agradecidos por este momento crucial de la historia, donde el velo se está rasgando y tu gente está recordando sus verdaderos nombres. Gracias por mantener a salvo a un remanente a través del fuego y por mantener seguras tus promesas del pacto para siempre. Que así sea. Hoy nos plantamos aquí firmes como testigos vivientes y pruebas irrefutables de que tu antigua alianza es sólida como el acero e imposible de quebrantar. Te imploramos en este instante que nos concedas esa fuerza sobrenatural y el coraje necesario para caminar con audacia bajo el peso de esta verdad, gritando esta revelación a los cuatro vientos desde las azoteas, incluso cuando el mundo entero intente silenciarnos o apartarnos del camino recto. Danos la columna vertebral de hierro para mantenernos erguidos e inamovibles cuando la maquinaria del sistema de la bestia intente aplastarnos o someternos bajo su yugo tiránico. Clamamos ahora mismo por tu cobertura divina. Escóndenos bajo la sombra protectora de tus alas y manténnos a salvo de las trampas mortales que el adversario ha colocado astutamente para hacernos caer. Que ninguna arma forjada contra aquellos que finalmente están despertando prospere ni cause daño alguno a quienes se mantienen firmes en la justicia. Sabemos bien que el enemigo ruge de furia porque su reloj de arena se está agotando, pero nosotros descansamos en la certeza de que tú reinas en las alturas y observas lo profundo, ejerciendo una soberanía absoluta sobre todo lo creado. Elevamos nuestros hogares y nuestros linajes ancestrales ante ti, pidiendo que esta ola de despertar espiritual inunde a nuestras familias, desde los ancianos venerables hasta los recién nacidos. Rompe las cadenas de la esclavitud mental y la ignorancia que nos han oprimido y mantenido abajo durante siglos, y permite que toda maldición generacional sea revocada y anulada en este preciso momento sagrado. Que los frutos tangibles de nuestra obediencia comiencen a manifestarse hoy mismo en nuestras vidas y se desborden bendiciendo a nuestras comunidades. Estamos clamando por una restitución total de todo lo que el enemigo nos ha robado y saqueado, y te pedimos que renueves nuestros espíritus y nos des corazones valientes y preparados para todo lo que está por venir. Intercedemos con fervor por las naciones dispersas a lo largo del globo y llamamos a la reagrupación de tu pueblo elegido. Que la vibración de esta verdad retumbe en los 4 puntos cardinales de la tierra, despertando a las 12 tribus donde quiera que se encuentren ocultas para que puedan responder al llamado urgente del Altísimo. Decretamos y declaramos con autoridad que los profundos misterios del capítulo 13 del Apocalipsis ya no están velados, sino que son claros como el agua para tu remanente fiel. Proclamamos victoria absoluta sobre la confusión, liberando vida, lucidez mental y un propósito divino sobre cada persona que está sintonizando este mensaje ahora mismo. Escuchadme bien, no habéis sido abandonados ni olvidados en este desierto árido. Estáis predestinados para la victoria final y el triunfo glorioso.
Shalom a todos vosotros. Mantened la guardia alta, permaneced militantes en vuestro espíritu, y no os durmáis en los laureles en esta hora crítica y decisiva de la historia. Las profecías son auténticas y veraces, y estamos al borde de presenciar la pesada gloria del Altísimo desplegarse con poder en este año 2026. Escribid amén en los comentarios si estáis de acuerdo y permanecéis firmes. Aseguraos de compartir esta transmisión por todas partes, para que la verdad viaje y llegue a quienes la necesitan desesperadamente. Ha llegado el momento de despertar a las naciones de su profundo letargo y reclamar nuestra herencia legítima. Caminad plenamente en vuestro destino ahora mismo. Sed ese faro de luz inquebrantable y el estandarte de la verdad en un mundo sumido en tinieblas, y sed ese remanente que se niega a doblar la rodilla hasta que nuestro Rey haga su gran retorno triunfal. Shalom a toda la gran familia. Hasta que nos volvamos a encontrar, permaneced bajo la cobertura divina, bendecidos y totalmente despiertos a los tiempos proféticos que estamos viviendo. Mantened vuestras narices pegadas a los rollos de las Escrituras y vuestro espíritu listo para el combate. Paz a vosotros.